En este caso vamos a exponer unos temas que trata sobre el tren motriz delantero, el tren motriz trasero, sistema eléctrico, diagramas y motocicletas con 4x4. Estamos compuestos por los integrantes Miguel Ángel Ortiz Andrés, Raúl Iván Méndez Toledano, Edwin Yosafat, Arturo Tadeo y su servidor. La arquitectura del tren motriz delantero. La primera motocicleta fue una motocicleta alemana producida entre 1921 y 1925 en Múnich. Esta motocicleta tenía un cigüeñal que era a su vez el eje delantero. Casi todo el motor y toda la tracción se centraba en el tren motriz delantero, en la llanta delantera. Era un motor de 5 cilindros en estrella. Estaba montado a la rueda delantera y la rueda giraba 6 veces más lento que lo hacía el cigüeñal. Una característica de esta motocicleta es que la rueda era una motocicleta lenta, ya que la rueda giraba 6 veces más lento que lo que hacía el cigüeñal. Y la válvula de la mariposa se encontraba en la mano, en manubrio de aceleración, y ahí se permitía controlar lo que es la aceleración. Esta motocicleta corría 109 kilómetros, su velocidad máxima, y tenía una potencia de 14 caballos de fuerza. Esta fuerza se aplicaba directamente a la rueda. Esta moto era pues no tenía su peso bien equilibrado, como se puede ver, ya que todo el peso se centraba adelante. Después pasábamos con la BMW, la R1200 GS, que incorporaba un motor eléctrico en la rueda delantera. Esta tenía como tal la tracción trasera y a la vez la tracción delantera. Este fue uno de los métodos que patentó BMW y el beneficio de esta tracción delantera es que al tener un motor eléctrico, no había un sobrepeso como tal y no afectaba en el peso ni equilibrio de la motocicleta. Los materiales que tenía en la tracción delantera era la rueda delantera con dos circunferencias ancladas a la rueda, iban comandadas por un sensor y un motor giratorios. Esto a su vez recibían información del motor y la computadora. Su proceso de fabricación fue todo electrónico, ya que iba controlado por la computadora central, que iba ensamblada al sistema con la rueda motriz delantera y se sincronizaba con la computadora y el motor de la motocicleta. Las características principales de esta moto es que al tener un motor integrado a la llanta, le daba un poquito más de fuerza, más de tracción. Al ser un motor eléctrico, uno aparte individualmente disponía de esa fuerza por medio de una perilla. Ya uno escogía la cantidad de fuerza que se ejerciera en esa rueda. Entonces, lo poco que se sabe es que este tipo de tracción delantera estaría alimentado por un motor o por un sistema eléctrico y solamente se activaría en condiciones de mucha inclinación, off-road o de baja adherencia. Después tenemos lo que es la Yamaha 2 Track. Este sistema era un sistema autorregulado que incorporaba tracción trasera y un motor eléctrico en la tracción delantera. Hubo dos modelos, tanto motor eléctrico como por flecha y cadena. Lo que se encargaba este sistema autorregulado es que si la rueda trasera perdía potencia, la rueda delantera se activaba. Giraba un poco más lento que la trasera y solamente era para recuperar tracción y para recuperar fricción. Los elementos y el funcionamiento. Este sistema va de dos cadenas en un mismo engrane que van dirigiendo ambas fuerzas. La cadena de la tracción delantera sube una flecha llegando a un diferencial y se encarga de dirigir lo que es la fuerza hacia abajo, bajando por la base o por los tubos de la suspensión, llegando a un tornillo de centro del eje delantero, reforzado. Estas piezas son lubricadas y no ejercen una gran fuerza, ya que solo se encarga de ayudar al sistema trasero con la ganancia de tracción. Como podemos ver, lo que es el sistema de cadena y engrane, para posteriormente pasar a la flecha, llegar a otro sistema de cadena y engrane, bajar por la suspensión o amortiguación y llegar a un eje de centro para que se distribuya, mande esa fuerza a la rueda. Arquitectura del tren motriz trasero. Se dice que este es el sistema en el que el movimiento del motor se transmite únicamente a las ruedas traseras.
en este caso de la motocicleta a la rueda trasera. Este fue el primer sistema empleado en los vehículos autopropulsados de más de dos ruedas, especialmente por la necesidad de ser orientadas las ruedas delanteras para su dirección. Las características de este tren motriz trasero es que da un buen agarre, ya que la transmisión de movimiento del motor afecta a las ruedas traseras. La conducción es más dinámica y ágil al tener la rueda delantera solo para dirección y la trasera únicamente para impulsar el automóvil. Este sistema es muy económico por la forma de ahorrar en cuanto a su reparación, mantenimiento, entre otros aspectos, lo que lo hace ser un, un tren motriz muy utilizado en las motocicletas. Muy rara vez se utiliza el tren delantero. Este reparte el peso del vehículo, quiere decir que como motores en la parte de adelante, da el impulso que da la rueda trasera es mucho más efectiva y tiene un mejor agarre. Algunas partes del tren motriz es el brazo oscilante. Su función es soportar el bastidor que va provisto en amortiguadores entre el chasis y el brazo oscilante. La función que tiene este brazo es soportar el peso del bastidor y del chasis, y además este brinda una estabilidad al vehículo. Normalmente se fabrican de aceros de fundición de alta resistencia o al igual se puede producir de aluminio, pero en última tecnología. Siguiendo el amortiguador, que es una pieza clave, este, esta tiene como función amortiguar o disminuir los fuertes impactos de las irregularidades del terreno del asfalto. Los amortiguadores están fabricados de acero, de carbón, acero inoxidable y también de aluminio. Los bujes, estos son los que separan los balineros unas de la otra y la rueda del brazo oscilante. Los bujes evitan enrosamientos entre las partes. Mayormente están producidos de bronce, que es un material muy versátil. Este es muy usado gracias a las numerosas aleaciones y composiciones que se tiene el bronce, aunque igual se pueden producir de acero. Los ejes, estos son prácticamente lo que sostiene la rueda al brazo oscilante. Muchos de estos ejes están hechos de acero de bajo carbono, acero estirado en frío o al igual en acero laminado en caliente. Las ruedas, estos son prácticamente indispensables para un vehículo, ya que estos son los que soportan el peso de todo el vehículo. Estos transmiten un esfuerzo de tracción al suelo. Prácticamente son los que mantienen al vehículo en el asfalto, mantienen eh, pues prácticamente la aceleración, mantiene igual lo que es el freno gracias a las llantas, la adherencia que tiene contra el asfalto. Estos normalmente están fabricados de caucho natural con caucho artificial y una mezcla entre puros químicos, esto con la finalidad de hacer que tengan mayor durabilidad. La manzana es prácticamente lo que sostienen los radios de la llanta. Esos al mismo sujetan el ring. Están construidas normalmente de acero inoxidable. Las balineras. Estas permiten que la rueda gire reduciendo la fricción y de manera trae un juego axial. Están fabricadas de acero de carbón, de acero inoxidable, también de acero al cromo. El porta, el plato portabandas. Esta pieza es la que contiene las bandas de freno y las levas.
Están fabricadas normalmente de acero. El porta Catalina. Estas también albergan lo que son los tornillos sujetadores de la misma pieza. Además lleva un balinero y esta no permite que acceda a la entrada de polvos o de algún otro contaminante y del agua directamente. La cadena de transmisión. En este caso, en la moto existen igual otras transmisiones como la transmisión de cardán y la transmisión de bandas. Pero en este caso quise enfocarme en ese tipo de transmisión ya que es la más usada en las motos y la que mayormente se ha aceptado los usuarios. Esta está constituida de un piñón y la catalina que dan el movimiento a las llantas. Normalmente están fabricadas de acero o de alguna otra aleación del mismo acero. Tienen porciones pequeñas de carbono, por lo que entre menos carbono hay, mayor calidad y más resistencia a la oxidación. El piñón. Esta es simplemente encargada de transmitir el movimiento de la cadena y la fuerza. Es muy comúnmente verlos con el material de acero con una porción de carbono, empleada también en bronce para piezas de tipo engranaje, en caso del engranaje sin fin de corona. Eh, y al igual está hecho de plástico, pero este material ya está hecho para unos mecanismos con muy poca exigencia, que no se exija demasiado mucha fuerza en este tipo de engranajes, ya por el material pues ya no resistente. Bueno, el siguiente tema a exponer es la electricidad básica de la motocicleta y diagramas eléctricos. Bueno, la electricidad en general viene siendo un componente muy importante, ya que hoy en día la tecnología va avanzando y de ella necesita electricidad para que llegue a funcionar. En la electricidad para motocicletas, pues viene siendo un área muy importante para la mecánica, de la cual esta se divide en tres temas muy importantes que se deben tratar, de las cuales son la generación de electricidad, regulación de voltaje y el sistema de distribución de electricidad. Por ello, la electricidad es un fundamento importante para la rama de la mecánica. Y uno de los primeros componentes que se llegan a identificar en una motocicleta son los resistores, la generación de electricidad. En este apartado se subdivide en movimientos a partir de bobinas que contienen imanes que forman un campo electromagnético, del cual recaudan electricidad a través de hilos de cobre llamados esperas. Esta clase de electricidad se viene conociendo como voltaje alterno y todos estos componentes se suelen llamar plantas o generador de corriente, en la cual en la motocicleta se encuentran ubicadas en las tapaderas izquierdas del motor de baja cilindrada o motocicletas de mayor cilindrada que se pueden encontrar colocadas en la derecha de las motos. La regulación de voltaje. Para que se pueda regular el voltaje en una motocicleta es necesario que ésta salga de la planta o generador para que se pueda rectificar y regular adecuadamente, transformando un voltaje entre 19 a 100 volts en un voltaje directo que podría variar entre 12.7 a 14.5 volts para que puedan funcionar los diferentes sistemas de la moto. Y por último, el sistema de distribución de la electricidad. Dentro de la motocicleta, la batería nos ayuda a alimentar el arnés en diferentes circuitos. O sea que a partir del sistema de distribución viene comenzando de la batería de la moto, de esta que se encarga de distribuir en el sistema de encendido, en el sistema de luces
y entre otros sistemas que necesitan la corriente eléctrica. Los componentes que se pueden encontrar en una motocicleta son resistores, cables, baterías, sistema de carga, entre otros componentes. Para el diagnóstico de una motocicleta, para poder encontrar alguna falla eléctrica, se necesita utilizar varias herramientas, de las cuales pueden ser voltímetro, amperímetro, multímetro y lens tester, para que estas se utilizan para verificar las líneas de corriente o pérdida de electricidad entre los sistemas de la motocicleta. Por esta razón se recomienda que si se van a checar o van a verificar alguna falla, que sean mecánicos o técnicos que estén bien capacitados para que no puedan ocasionar alguna falla de más a la motocicleta. Los diagramas eléctricos, también conocidos como esquema eléctrico, es una representación de un circuito electrónico que muestra diferentes componentes de manera simple y sencilla. Los diagramas automotrices sirven para detectar fallas que presenta el automóvil. Se derivan en varios problemas eléctricos, ya sea en cableado o en los sensores. Las características del diagrama pueden ser símbolos de identificación de cables y mazos de los diagramas eléctricos. También podemos encontrar símbolos y definiciones de diagramas eléctricos. Podemos encontrar una tabla de descripción de cables y componentes eléctricos, etc. Existen dos tipos de diagramas. El diagrama uniflar. Este tipo de diagrama se utiliza para realizar esquemas en las instalaciones eléctricas, en donde se utiliza una sola línea de representación de varios conductores. Se usan diferentes símbolos de representación de los componentes del circuito con referencias idénticas. El diagrama multiflar, a diferencia del uniflar, este diagrama representa las diferentes líneas dentro del plano independiente. Incluso en el diagrama se observa cómo se cruzan las líneas para las diferentes conexiones entre los elementos del circuito. Por lo tanto, es mucho más fácil distinguir las fallas dentro del circuito cuando realices la conexión. El diagrama multiflar es muy usado en los circuitos de potencia de motores eléctricos. La tracción 4x4, o también llamada tracción integral, tracción total, se hace comúnmente para referirse a vehículos, turismo, todo camino o todoterreno de dos ejes. ¿Cómo funciona su totalidad? Su finalidad como tal es transmitir la fuerza del motor a las cuatro ruedas, y su funcionamiento sería que existen dos tipos de formas, la electrónica y la manual. La manual sería que con el esfuerzo del conductor, dependiendo las condiciones del camino, el conductor va a elegir la tracción que quiere, si a cuatro ruedas o a dos ruedas. Y en la electrónica no. Como tiene más sensores, tiene una computadora que ella denomina el tipo de tracción que se ocuparía en cada camino. ¿Cómo se compone? Esto es dependiendo cómo sea la tracción, si electrónica o manual. La electrónica sería con un gran número de sensores. En las dos tendría la transmisión 4x4, tendrían doble eje, doble flecha, doble diferencial y además de una suspensión adaptable o ajustable. En su tipo de ensamble y materiales,
Su ensamble es igual a otras cuatrimotos, solo que con un mayor número de piezas. Y el chasis es el mismo porque ya trae las adaptaciones para este tipo de función. Por lo regular vemos este tipo de tracciones en la marca Can-Am. Su alto costo es gracias a su gran diseño y empeño en el trabajo. Y sus tipos de materiales son plástico, metal, fibras de carbono, fierro colado, acero inoxidable. Tracción 2x2 se denomina, bueno, se denomina a que gracias a la transmisión que tiene y las adaptaciones, hace que tenga tracción delantera y trasera. Y pues las ventajas que tiene es la que más destaca es en el piso mojado o lodo. El cómo funciona el sistema patentado utiliza una bomba hidráulica situada encima de la caja de cambios, movida por una cadena desde la propia caja de cambios. La bomba está conectada por tubos flexibles a un motor hidráulico situado en el centro de la rueda delantera. Bueno, como tal puede tener un diferencial en la parte de atrás o puede ser por cadena. Y para la rueda delantera hay motores eléctricos y ya traen su pila. O puede ser por cadena a través de toda la estructura. Su ensamble y materiales, pues esta doble tracción necesita un tipo de chasis único para las adaptaciones que debe tener para su funcionamiento adecuado y y optimizar las fallas, ya que cada componente dependiendo del área, montado puede ser montado cada accesorio a mano o máquinas industriales. Los materiales usados para su fabricación pues, son plástico, metal, acero inoxidable, fierro colado, fibra de vidrio o carbono. Esto dependiendo de cada pieza a la que se va a fabricar. El tipo de fabricación de las piezas depende del tipo de material. El plástico a base de moldes y máquinas industriales. En metales, entornos automatizados, entre otros hechos a mano.